Aló, 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 Marco, ¿estás ahí? ¿me escuchas ahí? Te escucho bien. Ok, y no me veo. No, bueno, es que yo tengo bloqueados los videos. No, estás con el video bloqueado y también Jeffrey está ahí con el video bloqueado. Ok, gracias. No, es Ah, que voy de camino, no logré salir antes, pero voy en el móvil, cualquier cosa, si se me corta, me vuelvo a reconectar. ok, perfecto, perfecto. Yo voy a tratar de grabar la clase por aquello de que se corte, que haya también la posibilidad de revisarla después. Okirokis. Ya Diafanor ya me puso que él también va en camino y que ya le mandé el link y todo. Estoy esperando nada más que se conecten. Ok, excelente. Uh Dos -huh. horas, ¿verdad? Fue lo que se programó. 2 horas nos ofreció él exactamente. Ok, no está Okay. bien. Vamos a estar entretenidos, ¿verdad, Jeffrey? Voy a ponerle mute mientras tanto. Yo también. Ok. Ahí no me escucha, Jeff. Yo sí te escucho fuerte, fuerte ahí. Ah, estoy tratando de ver cómo lo modifico. Ahorita lo acomodo. Estoy ingresando. Estoy ingresando. Diafanor me dice que ya está ingresando al programa. De hecho, ahí está ya. Hola, hola, Diafanor. Diafanor, tenés que activar el micrófono de tu computadora. Ya lo activé. No, Bill, ¿cómo estás, Bill? Muy bien, buenas tardes, compañeros. No, estaba diciéndole yo a Diáfano Rodríguez. Diáfano, ¿estás ahí? Sí, señor, estoy. Sí, estoy. Ah, bueno, perfecto, se te escucha bien. Ah, ok, perfecto. Vamos a darle un chancecito a unos compañeros que faltan por llegar. Vale, César, no hay problema. Gracias, gracias, más bien. No, no hay inconveniente. Bueno, muchas gracias, más bien, muy amable. ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Te iba a preguntar, ¿vas a requerir presentar algo, alguna presentación PowerPoint o algo por el estilo? Es probable para poder mirar unas cositas. Ok, entonces lo que sí te pediría es que me lo envíes por correo y yo lo proyecto y luego te doy el control del sistema para que lo vayas pasando a tu antojo. Ok, déjame entonces reviso, ya te digo y ya te la hago llegar. Sí, está bien, sin problema. Ahí mismo al correo que te envíe el link. Y luego yo le hago la conexión. Pero sí quiero tener una conexión que vaya a la caja. ¿Vale? Está muy bonito.
Me avisa cuando me lo envíe para abrir y instalarlo. Sí, no hay problema, ya te cuento. Estoy revisando un temita aquí de mi computador, Oh, que no ha estado, realmente no ha estado fino estos días. lo tenés muy cargado de cosas. Tal vez tengo varias cosas ahí que no Ya, quieren. Manuel, ¿usted se preparó con los libros nuevos o con la versión vieja de este tema? ¿Ya conocías estos libros? Sí. Sí, 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 pero yo cuando presenté PSP no estaban estos libros. Ah, bien. ¿Con qué se preparó entonces? Con el POA, Ah, oye, qué bien. Vos sacaste primero el CPP. sí, 2005. Ah, qué bien. En el 2005 yo saqué CPP. En ese año yo lo intenté. Lo intenté y lo perdí. Es que ese examen, a mí me tocó lápiz y papel. Ah, sí. Ah, bueno. O sea, a mí me tocó lápiz y papel y me acuerdo tanto que tocaba esperar un mes para poder presentar, para poder recibir Sí. Los resultados. los resultados, sí. Sí, sí, eso era matador. Realmente lo estresaba demasiado a uno eso. Entonces era muy complicado en su momento presentarlo y bueno, fue aburridor en un momento. Y además a mí cuando yo lo presenté, había muy poquitos libros en español. Ah, sí, en ese momento no había, prácticamente había muy poquitos, sí, o algunas guías y estándares quizás. Sí, solamente de más que todo en inglés era lo que había en ese tema. Ahí. Era como lo que más había. Bueno, ahorita ya estamos prácticamente que todos nos hace falta una persona, creo. Está Marco, Jeffrey, Ronald, Johnny, Dimitri, Cristian, se me escapa Cristian. Cristian solamente hace falta Cristian. Este, pero en fin, si usted ya está listo, me avisa cuando ya tenga la presentación y la proyecto. Listo, no hay problema, ya te la envío. Ok, gracias. No sé, papacito. Espera que pague nada más. En el ínterin, si te parece, vamos presentándonos mientras arrancamos. Bill, adelante, en orden de lista. Muy buenas tardes a todos, compañeros. También buenas tardes, don Diáfano es. Sí, no te preocupes. Muy buenas tardes. ¿Desde dónde está comunicándose? Colombia, Desde Colombia. ¿Qué lugar? Disculpe la pregunta. Bogotá en este momento. Bogotá, de Bogotá, bonita ciudad, fría, como a mí me gusta. No, muchas gracias por estar atendiendo la invitación y no, le agradecemos mucho y que ojalá cosa más que podamos tener una buena retroalimentación con lo que usted nos pueda demostrar, explicar. Y igualmente para todos los compañeros, nuevamente, buenas tardes a todos. Ok, no, gracias a ti. Muy formal y siempre es un gusto poder colaborar. Ahí está el Siempre será. compañero Johnny y el compañero Ronald que ya han recibido clases con usted. Diáfano. Sí, por CES Perú tal vez. Adelante, Johnny. Sí, buenas tardes, compañeros a todos. Espero que me escuchen bien.
ya que estoy en el móvil, igual que Ronald. Sí, don Diáfano, un gusto saludarlo. Con CES Perú estuvimos, Ronald y mi persona, con usted el año antepasado, así que agradezco la intervención de usted. Les comento a los compañeros que es de suma importancia ponerle atención, porque usted es una persona que sabe muchísimo, muchísimo. Nosotros quedamos muy contentos con todo lo que aprendimos de usted en CES Perú, y los otros compañeros también, que lo estuvimos como profesores, pero en especial con todo lo que aprendimos con usted, quedamos muy, muy agradecidos. Así que yo sé que va a ser de mucha valía su participación, don Diáfano. Saludos. Oh, Johnny, un gusto volver a saludarlo. No, de hecho voy a utilizar una presentación de CES Perú que hice para CES Perú, es mía. Es, digamos que el resumen del módulo, para ver si lo podemos ver en este rato. De no ser así, vamos a tener que tener otra sesión en la que les pueda ayudar. Si así lo tienen a bien, no hay ningún problema. No, yo diría que todas las sesiones que usted nos quiere ayudar y que los compañeros estén dispuestos, porque realmente yo sé que va a ser muy, muy valioso la participación suya. Más bien, muchísimas gracias. Adelante, Ronald. Ronald va manejando. César, aquí vamos escuchando los dos, va manejando. Entonces, Sí. ya casi llegamos a la oficina, en 5 minutos estamos en la oficina. Excelente, excelente. Bueno, ahí está también el compañero Jeffrey Camacho, que es de una empresa de seguridad. Y está nuestro Senior Regional Vice President para Centroamérica y el Caribe, don Marco Mesa. Buenas noches a todos, Diáfanor, bienvenido al Club Ruta PSP 2019 de Costa Rica. Gracias por ayudarnos y en lo que podamos servirte desde Costa Rica, con mucho gusto. No, gracias a ustedes, don Marco. Siempre, como lo he dicho desde un principio, es un placer poder ayudar. Es parte de lo que me gusta, de lo que pues, me gusta compartir, y de lo que pues ojalá sea de utilidad y les sirva, ¿no? Es importante. Pues sí, de verdad, muchas gracias y adelante. Ok, ya te envié la presentación, César. Ok, excelente. Y para terminar las presentaciones, si no se me queda nadie, pues está el amigo Julio César, que es coterráneo tuyo. No sé si es de la costa o si es del centro, ¿de dónde es? Adelante, Julio. No, César, yo soy más tico que el arroz y los frijoles. Pero Diafanor, le agradezco que saque su tiempo para ayudarnos en cuanto a esta meta que tenemos. Se le agradece un montón. No, siempre será un gusto, Julio César. Voy a revisar entonces para ver si ya llegó la presentación. Ya la tengo por acá. Voy a abrirla entonces para... un chance, sí, para que abrirla. Me avisa cuando tengan pantalla, estén visualizando la pantalla. César, ahí me escuchan a mí. Sí, Sí. perfecto. Ok, listo. Es que ahora me traté de presentar, pero como que no me escucharon. Don Diáfano, Jeffrey Camacho, muchas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer poder estar con los colegas. La presentación es un poquito pesada, entonces está bajando en este momento. Vamos por 14 megas. Denme un chancecito mientras termina de bajar.
que pasa es que estoy viendo es muy pequeñita tu pantalla. No sé por qué. No, bueno, está pantalla completa ahorita, pero No sé si. en cuanto abra la presentación, aborda toda la pantalla, Esperemos. lo abarca todo, entonces ya va por 25, por 26 megas. Ya por 32, no sé qué tan grande es esa presentación, Diáfano. Son 87 slides. Ah, sí, con fotografías y todo, sí debe tener. Sí, quién sabe cuánto tendrá entonces. Pero bueno, ahí está. Ahí va caminando. Tal vez contarte un poquitito cómo ha sido el proceso acá del grupo. Bien lo dijo don Marco ahora, se llama Ruta al PSP 2019. Le hemos llamado así porque este es un caminar de un grupo muy interesante. Empezamos como 12, ahorita estamos 8, que somos los que más tiempo hemos estado. Y la verdad que este grupo ha sido muy consistente. Ya estamos a la mitad poquito más de la mitad del libro, y hemos visto ya un par de guías y estándares. Ah, ok, qué bueno. Sí, ahora sí ves un poquito más amplia la pantalla. No, tengo la pantalla muy pequeñita y no sé por qué, la verdad, desconozco No, por qué será, pero no la puedo tomar como... no, espérense para que vean, ya vamos a hacer ya. Ahora sí, ya sé cómo es. Ya, Ya la ahora sí. veo, sí. Espérate para decir que nueva función, lo que quiero es cambiar de pantalla aquí para darte una pantalla más grande todavía. Creo que ahora sí estamos bien. Sí, señor, está perfecto. Vean ahí, vea ahí donde, esto es. Ya ahí estás viendo donde implementación, ¿verdad? Sí, Ok, pero estás viendo la pantalla completa. sí, perfecto. Ok, vea. En la parte inferior, aquí donde estoy señalando, diáfano, en Sí, la parte inferior izquierda de la pantalla, ahí aparecen dos círculos con unos triángulos, ahí para avanzar y aquí para retroceder. Listo. Entonces yo le voy a dar el control a partir de ya. listo. Le va a aparecer ahí un mensaje de que usted va a ser el que gobierne la pantalla. Ahí va. Creo que sí, ¿no? Ahí está, exactamente. Ya tiene control ahí. Ah, listo. Ok. Bueno, pues la idea es hoy poder mirar un tema de implementación. Este es uno de los temas interesantes y fuertes del PSP. Yo creo que gran parte del pasar el examen lo van a encontrar en este módulo. Este es de los módulos más interesantes y de mi gusto más bonitos que tiene el PSP. La referencia va a estar en el libro que ustedes tienen sobre implementación de sistemas de protección física, una guía práctica, segunda edición. Pero entonces aquí hay cosas interesantes antes de pasar a este escenario que tenemos acá. ¿Por qué? Porque cuando digamos que una de las primeras cosas que muestra el tema de implementación es poder entender un poquito el tema de los sistemas de protección física. Entonces, define esos sistemas de protección física y proporciona pues una visión general de las medidas que se compone un sistema de seguridad física y obviamente revisa el sistema de implementación del mismo. Digamos que los sistemas de protección física son sistemas que combinan equipos, personas y procedimientos. Normalmente eso es lo que se hace, ¿no? Pero cuando uno está ya viendo proyectos, tiene que incluir esos tres elementos
más personas, procesos y tecnología que está amarrado a lo mismo, a los equipos, a las personas y al procedimiento que se tiene que dar. Entonces, para proteger un activo contra robo, contra la destrucción, contra el sabotaje y todos esos actos de los seres humanos, ¿no? Un sistema de seguridad física puede, digamos que consistir en una fuerza de guardias como obstáculos también, como cercas, como todo lo que conocemos. Y obviamente para proteger una empresa y sus activos, pues el primer paso siempre va a ser hacer un análisis de amenazas y vulnerabilidades para ahora sí determinar cuáles son los activos que están en mayor riesgo frente a esas amenazas y esas vulnerabilidades identificadas. Digamos que la seguridad física se refiere fundamentalmente a la restricción del acceso físico a la instalación, a una instalación controlada, obviamente para evitar que personas no autorizadas ingresen a la organización. La seguridad inevitablemente incurre en costos y no puede ser perfecta o completa, y eso tenemos que tenerlo claro, porque puede reducir, pero no puede eliminar totalmente los riesgos. Dado pues, si bien es cierto, tenemos muchos controles, pues muchos de esos controles son imperfectos, ¿no? Entonces, la seguridad física sólida aplica el principio de defensa en profundidad, que ustedes ya tienen que haberlo manejado, conocerlo, y usa pues, unas combinaciones apropiadas de controles que se superponen y se complementan y que van desde el perímetro exterior de una instalación hacia el centro. Obviamente, las dos visiones son importantes, también puedo ir desde la parte interna a la parte externa. Ambos conceptos son igualmente válidos para lo que nosotros hacemos en seguridad física. Digamos que los controles de acceso físico para instalaciones protegidas generalmente están divididos en disuadir, distinguir, demorar, detectar, activar y denegar. Digamos que ahí está ese gran elemento. Ahora, disuadir, ¿a quiénes? A los intrusos, ¿no? Usando, por ejemplo, cercas, señales de advertencia y todo ese cuento. Distinguir las personas autorizadas de las que no lo son. Demorar, que es frustrar e idealmente prevenir los intentos de intrusión. Detectar las intrusiones y controlar los intrusos. Y activar las respuestas apropiadas a los incidentes, comunicando esas alertas a los oficiales de seguridad o a las personas que hagan las veces para su respuesta. También puedo denegar, oponiéndome o invalidando los efectos de una acción abierta o encubierta por parte de los adversarios. Obviamente, para poder llegar a esa área, hay que determinar cuál es el tipo de adversario, o por lo menos cuáles son los atributos que tiene ese adversario. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de adversarios. El adversario que usa la intrusión para obtener el acceso al activo, que es su objetivo. Entonces buscan los activos más valiosos de la organización y no están ubicados que seguramente no están ubicados en las puertas delanteras. Pero también hay adversarios que planea atacar el sitio desde afuera. Entonces, cuando yo tengo un adversario que usa la intrusión para obtener el acceso al activo de su objetivo, pues tiene una cosa, pero también hay unos que desde afuera hacen esa planeación, y ese tipo de adversario obviamente tienen como yo digo, un concepto sui generis por una razón sencilla, y es que va a tener siempre la intención, y esa intención de dañar, de colocar un explosivo, de hacer un ataque, lo que quiera. Entonces va a tener que manejar cantidad de tiempo que requiere ese adversario para llegar al interior, un número y tipo de cosas de pasos que necesita dar. Por eso ahí es importante que nosotros trabajemos el concepto de seguridad en profundidad. Entonces, uno como diseñador de seguridad y como gerente de seguridad, pues a nosotros nos corresponde es jugar con el equilibrio, con el balance. Los controles de seguridad contra los riesgos, pues se tiene que tener en cuenta los costos para especificar, desarrollar, probar e implementar esas medidas, y usar y gestionar, supervisar y mantener los controles junto con los temas más amplios como los estéticos, los mismos legales, los mismos conceptos de seguridad y salud en el trabajo,
mire que tenemos que interactuar con varios elementos interesantes dentro de ese escenario. Luego, también es cierto que los sistemas de protección física consisten en una combinación de elementos arquitectónicos, elementos operacionales y los elementos del sistema de seguridad. Ahí hay otro triángulo bien interesante para revisar. Entonces, uno podría decir que esos tipos de sistemas están enmarcados dentro de unas medidas preventivas, unas medidas correctivas y unas medidas detectivas. ¿Qué pasa con las medidas preventivas? Son los sistemas de seguridad física que protegen los recursos vulnerables, que lo que buscan es introducir unas demoras y disuaden ataques y hacen que un ataque fracase, o incluye tanto los disuasivos físicos como los psicológicos, también las medidas de seguridad física como barreras, cercas, cerraduras y todos esos elementos que tenemos dentro de ese tema. Luego, entonces ahí hay que empezar a trabajar con dónde determinar y evaluar las amenazas o los riesgos significativos y la exposición y estimar pues la probabilidad de que ocurra el evento. Luego también es importante desarrollar e implementar controles preventivos para reducir las amenazas y los riesgos. Y tercero, desarrollar procedimientos escritos de supervisión de seguridad para cada punto de control crítico que tengamos. Si tienen alguna pregunta, le agradezco la hagan de una vez. Bueno. ¿Me están escuchando o no? Sí, sí, estamos escuchándole. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces, digamos que todo eso, cuando uno ya está trabajando las medidas correctivas, que son las que reducen el efecto de un ataque, permitiendo una respuesta rápida y eficaz, pues el desarrollo de las medidas correctivas debe centrarse en los diversos escenarios de las amenazas y las acciones correctivas, pues deben proporcionarse según las amenazas identificadas. Luego también en las medidas detectivas, pues las medidas detectivas son las que descubren ataques y activan esas medidas preventivas y correctivas y usan subsistemas de seguridad, también usan políticas, procedimientos escritos y recursos humanos. Digamos que ahí es en gran parte uno de los elementos que nosotros tenemos. Lo otro es ver la gestión de proyectos. ¿Por qué es importante ver la gestión de proyectos? Porque en la gestión de proyectos, en implementación sí es un tema que es muy importante. Todo sistema de seguridad que nosotros vayamos a implementar o que vayamos a trabajar va a estar siempre pensado desde la gestión de proyectos para los sistemas de protección. Entonces, antes de examinar, pues, este tema hay que empezar a entender qué es un proyecto. Y entonces uno dice que en términos fáciles, un proyecto es un evento que tiene un inicio y un final establecidos, en términos sencillos. Si uno lee ya cosas más, digamos que más dedicadas a la administración de proyectos, por lo menos Paul Dismore, que es uno de los que citan en muchos de los libros que tiene ASIS, él define un proyecto como un esfuerzo temporal que se realiza para lograr un proceso único. Entonces, los proyectos implican normalmente varias personas que realizan actividades interrelacionadas y obviamente un patrocinador, una persona que pone la plata. Entonces, tiene unas etapas de inicio, el inicio, la planificación, la ejecución y el cierre, unas perspectivas del cliente que esté en el tiempo, que esté dentro de los requerimientos, dentro de las expectativas y dentro del costo, y unas funciones de la administración que tiene que ver con las metas, con la calidad, con el equipo, con el riesgo, con la comunicación, con todos esos elementos que deben estar ahí. Entonces hay unos atributos de un proyecto que ya nos proporciona digamos que una diferencia entre los proyectos de trabajo habitual y lo que es un proyecto, ¿no? Un proyecto tiene un propósito único y un objetivo explícito para ser realizado dentro de un tiempo y un presupuesto específico. Lo otro es que un proyecto es temporal, o sea, tiene un comienzo y un final definido. Sucede solo una vez y luego hay que acabarlo, se termina. Un proyecto requiere de recursos como dinero, personas, equipos, materiales y puede tener un origen que puede ser dentro de mi organización o fuera de mi empresa. O puede atravesar transversalmente todos los departamentos, ¿no? Eso es parte. El otro es que un proyecto tiene un patrocinador o cliente principal
y es quien proporciona el dinero, quien proporciona el financiamiento de ese proyecto. También es que cada proyecto implica una incertidumbre, por eso los proyectos están asociados al riesgo. Como cada proyecto es único, pues puede ser difícil definir claramente los objetivos del proyecto a veces y estimar cuánto tiempo se puede durar, se puede tardar en ser terminado o cuánto le costará a la organización. Entonces la incertidumbre es la razón principal por la que la gestión de proyectos se vuelve un desafío, especialmente en los proyectos de seguridad, ¿no? La definición que hace Dismor, por lo menos de la gestión de proyectos, es la combinación de personas, sistemas y técnicas necesarias para llevar a cabo el proyecto en forma exitosa, que fue lo que vimos en esta gráfica que ustedes tenían de inicio. Entonces, ahí tenemos ese condicionamiento. Como ustedes se dan cuenta, tiene varios elementos interesantes para poderlo revisar. Bueno, ahora, cuando queda un proyecto, pues hay unos roles. ¿Y esos roles cuáles son? Básicamente, lo primero que uno hace es definir quién va a ser el administrador del proyecto. Entonces, un buen gerente de proyecto es la clave para el éxito de ese proyecto. Hay gente que dice que no existen buenos gerentes de proyectos, solo aquellos que tienen suerte o que son afortunados, ¿no? Que para gestionar un proyecto una persona debe ser muy organizada, debe tener muy buenas habilidades, sobre todo en habilidades de seguimiento, que tenga orientación hacia los procesos y sea capaz de realizar tareas múltiples, porque ese es un proceso de pensamiento lógico que obviamente pues obliga a que se tengan unas habilidades, ¿no? Luego, después de definir el proyecto, lo que hay que buscar es los miembros del equipo del proyecto. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito de ellos? ¿Cuáles son esas cosas especiales que se necesita para que la persona participe en el equipo? La idea es siempre tratar de comprometer a todos los involucrados, a todas las personas que están involucradas o que van a ser afectadas o tocadas de alguna manera por el proyecto de seguridad, por una condición sencilla, y es que con eso se vuelven defensores de un proyecto. Cuando mi proyecto solamente lo conozco yo y no quiero que nadie me ayude, que nadie intervenga, pues el único defensor de ese proyecto soy yo y lo que voy a encontrar es más resistencia a que se dé. Entonces, la idea aquí siempre va a ser trabajar en ese concepto, que cuando las habilidades no están dentro de la compañía, pues seguramente hay que buscarlas afuera. Pero aquí sí yo siempre he dicho que lo mejor no es llenarnos de asesores externos, porque eso también deja un desbalance y un sinsabor al interior de las organizaciones. Entonces, a esos interesados hay que socializarles cómo es el proyecto, porque todos se van a ver de alguna manera afectados, ya sea por el control, ya sea por nuevos procesos que tengan que hacer, todo eso va a afectar. Entonces a los interesados, pues hay que contarles. Los interesados son nuestro cliente interno y externo, los stakeholders, quien pone el dinero, que dice qué es lo que vamos a hacer. Y pues ahí hay unos elementos interesantes frente a ese escenario. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya habíamos hablado de que es un proyecto, que es una secuencia bien definida de eventos con un principio y un final, identificados que se centra en alcanzar un objetivo claro. Antes del comienzo debo tener claros los objetivos, cuáles son las tareas, cuándo comienza, quién se encarga y cuánto van a tardar. Porque sí se puede hacer. Yo teniendo las actividades y los tiempos, yo puedo hacer una cosa que se llama, digamos que la estructura detallada del trabajo y luego desglosarlo en un diagrama que me permita ver la ruta crítica del proyecto. Entonces ahí hay varios elementos interesantes dentro de esa condición misma del proyecto. Como les decía, frente al tema del proyecto, yo quiero dejar claro que los requisitos importantes a cumplir es que se cumpla con el objetivo, que esté dentro del tiempo y que esté dentro de los costos. Si uno de esos elementos llega a fallar, el proyecto jamás se va a llevar a buen término, a que sea exitoso. Entonces, por eso es importante. Si yo me extiendo en el tiempo, seguramente los costos se me van a elevar.
Pero si yo no logro el objetivo, el tiempo y el costo también se van a elevar. Y lo que hace que mi proyecto no sea eficiente. Entonces, por eso es importante que tengamos esas condiciones claras para que nosotros podamos de alguna manera poder revisar cada uno de esos elementos. Esta es la definición de proyecto que les decía ahorita. Como administración de proyectos, pues es un proceso que lo que hace es planificar, organizar y administrar tareas y recursos para alcanzar el objetivo que nos trazamos, ¿no? Plan de proyectos, pues hay varios, hay sencillos y hay complejos. Va a depender de en dónde estamos y si es un proyecto único nuestro de seguridad o hacemos parte de un proyecto macro, porque a veces pasa que somos parte de ese proyecto macro y si somos parte de ese proyecto macro, pues siempre es a ratos complejo poder interactuar con los demás. Es a veces un poquito complicado. Cuando ya estamos viendo el tema de la implementación y todo ese tipo de cosas, hay que decir que en la implementación empezamos a mirar cosas como que tienen que ver con las etapas del proyecto y con las fases del ciclo de vida. César, ¿esta herramienta tiene marcador para poder tratar de hacer un cuadro? Ah, sí, ya lo vi. Creo que quedó marcado una pluma. Ok. Entonces, básicamente aquí siempre va a haber un cuadro y ese cuadro está enmarcado dentro del... Uy, no puedo manejar esa herramienta, espera, voy a borrar. Voy a borrar porque el cuadro no me está saliendo. No borra. Déjeme ayudarle a ver si yo lo puedo borrar. Vamos a ver. ¿Ve qué es eso? No quiere borrarlo, ¿verdad? No quiere. Se nos pegó. Pero para ver si hay otra herramienta aquí mismo que nos ayude. Sería el puntero marcador para resaltar. Vamos a ver si esta, dame un segundo. Si esta, lo extraño es que trabaja hacia aquel lado. Sí, no, es que hace un movimiento que no es... Un poco errático, ¿verdad? Sí. No te sorprendas si tardamos, si tenemos un delay en la respuesta, y es que mantenemos los micrófonos apagados. Ok, no te preocupes. Entonces ahí, para que no creas que es que no estamos oyendo, es que necesitamos hacer un momento ahí. Voy a coger voy a tomar el cursor para bloquear mi teléfono. Desde que estamos poniendo atención, estamos poniendo atención. Bueno, entonces yo les decía, vamos a tratar de volvernos acá. ¿Por qué? Porque en la implementación pues hay unas actividades que hay que hacer. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? La primera es la factibilidad, la segunda es el desarrollo, la tercera es la etapa de ejecución y la otra es el cierre. Ahí están los 4 eventos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas son las etapas del proyecto, pero en el libro, y ustedes lo van a ver, existe una cosa que se llama las fases del ciclo de vida, que son diferentes a las etapas del proyecto. Estamos hablando del ciclo de vida del proyecto y arranca, la etapa de factibilidad, aparece una fase vinculada con ella que es la planificación. Luego, en la etapa de desarrollo está la segunda fase del ciclo de vida que tiene que ver con el diseño y la estimación del proyecto.
En la etapa de ejecución aparece la fase 3, 4 y 5, que tiene que ver con cómo compro, que tiene que ver con el tema de las adquisiciones, cómo hago instalación, cómo hago operación y capacitación, y la quinta que es la puesta en marcha y la garantía. Y en la etapa 6, que es la de cierre, ahí aparece todo lo que tiene que ver en la fase 6, en la etapa 4, de cierre, aparece la fase 6, que es el mantenimiento, evaluación y reemplazo. Es como aparece, es la correlación entre las etapas del proyecto versus las fases del ciclo de vida. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de por lo menos de las etapas del proyecto, en las etapas del proyecto, una buena práctica es dividir los proyectos en varias etapas. Entonces, la primera es la factibilidad, que es el equipo del proyecto desarrolla una descripción del proyecto y lleva a cabo una evaluación de las amenazas y el análisis de vulnerabilidades y establece cuáles son pues los objetivos empresariales del proyecto. Y en la de desarrollo del proyecto, pues ya aquí el equipo ya prepara un enfoque del proyecto, define cuáles van a ser esos entregables, desarrolla una lista de actividades que tienen que cumplir con producir los entregables, y en la etapa 3, en la ejecución, ya el equipo del proyecto lleva a cabo el trabajo necesario y proporciona pues los entregables de acuerdo a la lista que ya hemos planteado en la etapa 2. Y en la etapa de cierre del proyecto, pues ya entregamos formalmente esos elementos. Eso es lo importante. Entonces, en ese proceso de implementación hay un equipo de implementación, una gerencia de proyecto, ya hay que hacer una instalación de un equipo, entonces hacemos una revisión del marco normativo, de todos los elementos que hay que trabajar. Vamos a hacer pruebas de los equipos, vamos a hacer capacitación, vamos a hacer mantenimiento, que es dentro de lo que normalmente hacemos. Entonces, cuando estamos en la fase de planificación, que ya hay actividades interesantes, en esa fase de planificación se centra principalmente en la planificación del trabajo requerido para el proyecto. Una planificación adecuada e integral es muy importante para lograr el éxito del proyecto de seguridad. El objetivo de la fase de planificación básicamente está en garantizar que las medidas preventivas, correctivas y detectivas que les hablé al principio se implementen después de una evaluación de riesgos y proporcionen una mejora en los niveles de protección de los activos de las organizaciones. Durante la fase de planificación, pues el equipo del proyecto desarrolla unas actividades y entonces, ¿cuáles son esas actividades? Identifica las necesidades, trabaja sobre los objetivos del sistema de seguridad física, hace una justificación de ese proyecto, hace una definición de los componentes claves y cómo mitigarán los riesgos identificados. Obviamente también busca documentar los requisitos de un formato genérico, una justificación operacional, una justificación económica, hace la estimación presupuestaria preliminar y obviamente un cronograma preliminar de ese tema. ¿Qué compromete? Entonces compromete a los vendedores, o sea, nuestros proveedores, a consultores si es necesario para saber equipos nuevos o equipos de los que hoy no tenemos mucha información. Ahí podemos tomar alguna información que es importante y que se necesita. También incluye al que pone la plata, porque lo vamos a necesitar, y los administradores que vamos a tener. Hay que hacer una preparación previa para lograr esa parte. Entonces aquí ya viene el equipo del proyecto y el primer paso, como les decía, de la fase de planificación del ciclo de vida es formar un equipo para desarrollar los requerimientos del sistema de seguridad física, para cumplir con la planificación. Obviamente es importante obtener una participación rápida de todos los interesados. Digamos que cuando las empresas deciden en algún momento comprar un nuevo sistema o montar nueva tecnología, y lo vemos mucho en temas de seguridad de la información, generalmente forman un comité con los respectivos interesados de las empresas. Entonces, yo lo que digo es que si se hace en otras áreas, pues también lo debemos hacer en seguridad. Yo tengo siempre un dicho en Colombia, ¿no? Nosotros a veces en seguridad damos unas respuestas que hay que ir a la NASA
para poderlas dar, de mi gusto. Entonces, hay veces queremos decirle a la gente que no puede hacer algo y cuando nos preguntan por qué, entonces decimos que por seguridad. Técnicamente uno es como un niño. Y si usted le dice al niño, hoy no puedes hacer eso mientras tú estás ahí, él no lo va a hacer. Pero apenas te vayas, seguro que va a probar. Porque él quiere saber por qué no. Entonces nosotros igual, los seres humanos tenemos esa particularidad. Entonces a la gente hay que contarle en qué consiste, qué va a hacer y qué no va a hacer mi proyecto. Entonces cuando hacemos la preparación trabajamos en el análisis de vulnerabilidades, tenemos unas soluciones alternativas para los eventos que se puedan presentar, hacemos unas justificaciones, trabajamos modelos de análisis de riesgos que ustedes ya, en eso creo que ya lo tienen claro, entonces el riesgo pues entra a trabajar ahí, hacemos unos estimados y hacemos una programación. Eso parte de lo que nosotros vemos. Luego, existen ahí unos requerimientos interesantes que tienen que ver con elementos que necesitamos. Hoy algo pasó. Uy. Ahora sí necesito la ayuda porque me salí. César. Necesito la ayuda de un amigo, man. Voy aquí. Listo, gracias. Entonces, diseñar el sistema de protección física es importante. Entonces, en ese diseño, pues tenemos que empezar a tener cuáles son los conceptos claves que necesitamos. Entonces, cuando estamos diseñando, pues hay unas cosas que tenemos que revisar, a quiénes vamos a involucrar. Nuevamente al de La Plata, y siempre se van a dar cuenta que el de La Plata debe estar, porque ahí tenemos unos requerimientos que son las especificaciones técnicas y funcionales. Obviamente vamos a necesitar plata, la elaboración de un presupuesto a medida para que sea aprobado. Luego hay que hacer la creación de un borrador para mirar el tema y ahora sí conseguir aprobación. Pero eso necesita de que el equipo del proyecto esté involucrado, que el equipo esté realmente alineado y caminando todos para el mismo lado. Si llegase a haber un inconveniente con el equipo, el gerente de proyectos debe revalidar su liderazgo y saber qué es lo que está fallando, porque eso le traería problemas al equipo. ¿Qué cosas vamos a preparar acá? Bueno, especificaciones, términos del trabajo, instructivos de la licitación, o sea, vamos a preparar aquí el concepto del pliego licitatorio, que ahí cometemos a veces algunos errores interesantes que hay que empezar a definir sobre qué vamos a hacer. ¿Por qué es importante eso? Básicamente porque si nosotros no revisamos, si uno al sistema basura le mete, basura le va a dar. Entonces, si nosotros en la licitación ponemos un mundo de cosas, pues va a ser primero mucho más difícil para nosotros la calificación y segundo, pues nos vamos a dar cuenta que lo que hicimos fue llenarnos de trabajo y no estamos obteniendo lo que queríamos. Entonces, por eso en el instructivo de la licitación hay que ser juiciosos en saber qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a pedir y por qué lo vamos a pedir, para que la cosa realmente se vea funcional. Es como lo que nosotros normalmente trabajamos. Entonces, ¿por qué? Porque con eso me va a llevar a unos criterios de evaluación. Y en los criterios de evaluación, pues en esos criterios de evaluación hay varios elementos. ¿Por qué? Porque como aquí estamos es en el diseño del sistema. Entonces, en ese diseño del sistema de seguridad, que lo que hacemos es reconocer los avances tecnológicos y obviamente integrar los tres elementos fundamentales que son los aspectos arquitectónicos, los sistemas de seguridad y los factores operacionales. La tecnología no reemplaza la mano de obra, sino que actúa como una fuerza que es multiplicadora, que me ayuda, que aumenta de alguna manera las capacidades que el personal tiene y que obviamente ofrece buenos controles y equilibrios para ayudarle al individuo a compensar las irregularidades que uno como ser humano tiene. Entonces, el elemento humano de seguridad
que está relacionado con todo lo que son las tomas de decisiones, con todas lo que son las tomas de decisiones. Regálenme un segundo que me está entrando una llamada del jefe. Qué pena con ustedes, la contesto y ya. Jefe, ¿ya le marco? ¿Listo? Estoy en una reunión. Listo, bueno. Entonces, qué pena con ustedes, colegas. Tenía claro decir que ese elemento humano de seguridad, el cual se relaciona con la toma de decisiones, con el sentido común y con la conciencia, pues debe ser integrado en el sistema durante esta fase, durante la fase de diseño, no después de que el sistema ya fue diseñado y se implementó. Digamos que las organizaciones exitosas entendieron que su mayor recurso son los empleados y que solo mediante una completa comprensión, entendimiento de cómo los empleados van a interactuar con la tecnología y responden pues a incidentes de seguridad, de pronto la empresa puede prevenir muchos de los incidentes de seguridad y obviamente responder apropiadamente a los que se producen. Digamos que los procedimientos de funcionamiento adaptados a los distintos niveles de amenaza se deben desarrollar antes que cualquier sistema vayamos a instalar o vayamos a comprar, ¿no? Una organización ya sea de tipo gobierno o tal vez privada, que instala equipos y software en algún momento sin hacer un desarrollo de cómo funcionaría, esas filosofías de funcionamiento, puede terminar con sistemas que realmente lo que van a hacer es aumentar el riesgo. Entonces, sí es importante que nosotros entendamos ese pedacito porque lo vamos a tener que manejar. Entonces, en esas especificaciones de diseño, pues uno de los entregables de esa fase del diseño es esas especificaciones. Entonces, si el método de adquisición a emplear es una propuesta a licitar, pues el entregable será una especificación que funcione, ¿no? Que explique en detalle las funciones que queremos de ese sistema. Entonces, por eso es importante que nosotros empezamos a trabajar en ese concepto y a mirar cuáles son los criterios de diseño. Los criterios de diseño ayudan pues a identificar las características que el sistema de seguridad tendrá en términos de funcionamiento y factores operacionales, ¿no? Entonces ahí hay varios elementos interesantes en el funcionamiento del sistema, la capacidad, características especiales, códigos y estándares, todo lo que tiene que ver con presupuestos, el costo del ciclo de vida, varios elementos ahí interesantes que nosotros debemos ir manejando. Entonces, otro elemento de las fases de implementación es la viabilidad del sistema. ¿Qué tan viable es si lo vamos a trabajar? ¿Cómo manejamos esa viabilidad? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que revisar ese tema? Bueno, en las estimaciones del proyecto también hay varias cosas, ¿no? Pero entonces la viabilidad del sistema, ¿qué compromete? Bueno, a inversionistas nuevamente, al equipo de proyectos, a los vendedores. ¿Y qué actividad realizamos? Emisión de la solicitud de cotización o invitación a licitar. Conferencia de licitación para decirle a los posibles vendedores qué es lo que yo quiero. Y esa conferencia debe ser abierta, donde todos participen y las preguntas que hagan los licitadores deben quedar escritas y enviárseles a los correos de los oferentes para que todo el mundo quede enterado de cómo y se le dé transparencia a ese tema. Ahí deben aparecer todas las preguntas y las visitas que debamos hacer para poder evaluar. Luego hay que hacer una evaluación de las técnicas de las ofertas. Entonces hay que decir cómo vamos a medir esas ofertas. Entonces, qué peso le vamos a dar, qué porcentajes en peso se le va a dar al tema. Y bueno, es parte de lo que vamos a ir trabajando en ese aspecto. Hay que hacer una evaluación económica de las ofertas y mirar desde el punto de vista del costo y las especificaciones técnicas qué es lo más rentable para la organización. Una conducción de entrevistas, y aquí yo quiero decir dos cosas, y es que cuando estamos trabajando con los oferentes hay que entrevistarlo como si fuera un empleado,
como si fuera otro empleado más de la organización. Entonces necesitamos hacer una buena entrevista. Una buena entrevista es saber en dónde ha trabajado, si ha instalado, no ha instalado, qué experiencia tiene, o por el contrario, él lo único que facilita el equipo y terceriza la instalación. Entonces, ¿quién va a hacer esa instalación y por qué la va a hacer? Y si está acreditado, tiene la expertise. Entonces, todo ese tipo de cosas las debemos trabajar juiciosamente para ahora sí hacer una adjudicación al contratista que más cumpla que cumpla con la mayoría de los requerimientos que yo hice en mi propuesta a licitar o en mi invitación a licitar o en mi fuente única. Es parte de lo que normalmente hacemos. Don Diáfano, También, dime. pregunta. Usted utilizó ahorita dos conceptos, factibilidad y viabilidad. ¿Lo estás utilizando como sinónimos o tienen una diferenciación? Son diferentes. Hay cosas que son factibles pero no viables. Ok. Hay cosas que son factibles, o sea, se pudieran hacer, pero los costos son demasiado altos frente a la pérdida que pueda tener. Entonces, sí, es factible, pero no viable en términos del costo. No sé si es claro el concepto. No, está muy claro, muy claro. Más que nada era sobre la forma que estaba asociando. Me quedó absolutamente claro, gracias. Entonces, así como los invitamos, también les notificamos quién perdió, ¿no? Se les envía un correo agradeciéndole la participación y todo ese tipo de cosas dentro de ese tema. Luego está aquí nuestra otra parte, que ya instalar el sistema, y en la instalación del sistema, pues aquí ya el equipo de instalación y el equipo de aceptación. Y aquí hay que decir varias cosas. Frente a quién va a instalar, es un tema que se debe ser concienzudo. Cuando yo hago el contrato, si él dice que él es el que instala, él instalará. Y me debe presentar a los instaladores y yo poderles revisar su expertise, quiénes son, qué hacen, cuántas veces han instalado un sistema de esos y en dónde puedo ver ese sistema instalado. ¿Por qué? Porque hay que hacer aceptación del equipo y yo puedo hacer aceptación de fábrica, aceptación en sitio, y eso lo voy revisando en la medida que el proyecto se va dando. Ustedes cuando estén leyendo el libro de implementación de Patterson, ahí se van a encontrar ya muchos más detalles de estas cosas que yo les estoy diciendo. Este es un tema que es bastante largo, que es bastante extenso, pero que yo les garantizo a ustedes que si ustedes le ponen atención a este tema, el examen está al otro lado. Al otro lado. Eso es así de sencillo. Entonces, por eso es importante este tema. Entonces, hay unas actividades. Esas actividades que hay que hacer, hay que preparar el sitio. Entonces, aquí es donde aparecen a veces, como yo digo, algunos elementos que me retrasan el proyecto, porque a veces en la visita no se vio que había que hacer una obra civil. Y cuando hicimos la obra, cuando fuimos a instalar, no, que ahora hay que hacer la obra civil y eso nos va a retrasar 2 semanas el proyecto. Entonces, ese preparar el sitio es, antes ya hemos de saber si tenemos que hacer alguna obra civil para que en mi cronograma, en mi diagrama de Gantt, cuando yo meta las actividades, eso se ajuste a una de las actividades que hay que hacer y que estén dentro de los tiempos y los costos que nosotros estimamos, ¿no? Entonces, es importante ese tema. Lo otro es instalar el sistema, y ahora sí hay que hacer pruebas, y pruebas de fábrica, pruebas en el sitio, y esas pruebas generalmente tienen una duración de 15 días, 24 horas, incluyendo fines de semana. Si hay una falla, el instalador deberá documentar cuál fue la falla que presentó y cómo se resolvió, porque hay veces, no, que es que el equipo falló, pero nosotros lo llevamos a reparar. No, es que yo estoy comprando un equipo nuevo, me lo tiene que volver nuevo. ¿Cuál reparar? Es una garantía que me tiene que cubrir. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos trabajar. Conducir la capacitación es una tarea que puedo hacer en paralelo, que puedo hacer al tiempo con otras actividades. La capacitación
generalmente se empieza 30 días antes de haber terminado instalación para ir conociendo los equipos y que los operadores puedan ir entendiendo cómo funciona y cuáles son las cosas que pueden pasar en el desarrollo. Esa capacitación, según se dé, si se utilizan medios electrónicos, si se utilizan cartillas, el instalador tendrá que entregarle a cada uno de los participantes en la capacitación el material y nosotros debemos tener unas copias guardadas. Generalmente son 4 las que yo pido. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, cuando conduzco la prueba de aceptación en el sitio ya les dije que se hace 15 días. Hay pruebas de clase 1 y clase 2, tipo 1 y tipo 2, más o menos es lo que van a encontrar. Entonces yo puedo conducir pruebas de fábrica en el sitio, pruebas de confiabilidad, y las pruebas de confiabilidad se le hacen a los equipos para saber que están cumpliendo con lo que se especificó dentro de los que se pidió, porque si yo lo que pedí fue un equipo biométrico para que tuviera controlado un acceso y que fuera ágil, y resulta que no lo es, pues ya esa prueba de confiabilidad en el equipo falló. Entonces hay que tener claro ese tipo de pruebas. Y la aceptación formal, cada vez que se hace una aceptación, se tiene que hacer un documento diciendo que se aceptó de conformidad, y después de una vez hechas las pruebas, se hizo el ejercicio como normalmente se mantiene. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí hay varios elementos adicionales y tienen que ver con elementos de ya el mantenimiento y ese tipo de cosas. Y muchas veces el que me instaló me va a hacer mantenimiento del sistema en el primer año por garantía. Luego, pues hay que buscar quién lo haga. Mi recomendación siempre ha sido el que instaló hace mantenimiento y me lo sigue controlando. ¿Por qué? Porque sabe por dónde va el cableado, porque tiene claro todo ese tema. Y a veces cuando traemos gente a encargarse del mantenimiento, se cometen muchos errores, a no ser que tengamos ya personas entrenadas en el mantenimiento al interior de la organización, y tal vez ahí podríamos tener posibilidades interesantes de ese tema. Entonces, ¿a quiénes compromete? Al vendedor, que es el que va a hacer el mantenimiento, a los operadores, al administrador del sistema, que generalmente es el jefe de seguridad, el gerente, y hay unas actividades que hay que hacer. Monitorear el mantenimiento. Entonces, ahí hay que hacer bitácora para cada uno de los equipos, para tener una hoja de vida de los equipos y saber cada cuánto se le está haciendo mantenimiento, qué tipo de mantenimiento se le realizó, si es un mantenimiento preventivo o predictivo o correctivo, qué tipo de mantenimiento fue, qué parte se le cambió, si se le cambió algo, y empezar a costear eso, porque en la medida en que yo sepa cuánto me está valiendo el mantenimiento de cada equipo, ya puedo tener un buen sustento para decir, bueno, el equipo ya cumplió su ciclo y es hora de reemplazarlo. Porque si el mantenimiento me empieza a costar más que el equipo, pues prefiero comprar un equipo nuevo e instalarlo, ¿no? Entonces ahí hay varios elementos que podemos hacer para el control que normalmente trabajamos. Entonces hay que aplicar las actualizaciones, y cuando digo aplicar las actualizaciones es que a nosotros nos deben entregar el software en su última versión, pero también si llegase a haber una nueva actualización, ojalá podamos tener el acceso para descargar esa nueva actualización y luego sí empezar a revisar. También es bueno afiliarse a las páginas del proveedor, del software, para que cuando hayan las descargas de parches o ese tipo de cosas, las podamos hacer en tiempo, modo y lugar, ¿no? Eso es importante dentro del desarrollo de lo que normalmente hacemos. Luego está el mantener archivos de los trabajos. Y el mantener archivos de los trabajos es esas bitácoras que yo les estoy diciendo que debemos saber qué es lo que le está pasando al equipo, para ahora sí desarrollar una invitación a licitar a mantenimientos o correctivos o ese tipo de cosas, pues a veces se hacen en las organizaciones. Entonces, la fase del mantenimiento, pues el cliente puede mantener el sistema, hay veces que lo hace, hay veces que no. Entonces, aquí los operadores, el administrador del sistema, el gerente, el vendedor, podría ayudarnos. Las actividades obviamente es mantener el sistema funcional, obtener partes para emergencia, y aquí hay veces que los repuestos, por eso una de las cosas importantes y una cosa que necesito que recuerden es que un proveedor me debe resolver mi problema en 4 horas máximo, después de haberle informado que tengo
esa situación con la cámara. Eso es lo que me pide la norma. Entonces, muchas veces, y nosotros sabemos que no es tan fácil, entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Diáfano, ¿es atenderlo o solventarlo? Atenderlo, bueno, es que, ok, lo que pasa es que atenderlo para nosotros en Colombia es llegar y darme una respuesta efectiva haciéndome los cambios, que es solventarlo bajo el criterio tuyo. ¿Sí? Ya, correcto. Sí, no, porque nosotros aquí, por ejemplo, mi trabajo yo pongo para otras cosas, pero que tienen un principio relacionado con mantenimiento, es que se establece 2 horas 2 horas máximo para que dependiendo del trabajo ya se esté trabajando sobre el problema. Ok, es Para un que, tiempo ideal, ¿no? Ese es un tiempo ideal, 2 horas. Pero en seguridad, porque una cosa puede ser que en 30 minutos llegó y me vio el tema, pero no está sí, trabajando en el tema, nada más lo vio solamente. sí, ya sabe que hay un problema y que el problema no está en sus manos, que la solución no está ahí, es traer un equipo. Y por eso es Exacto. importante que los que nos venden tengan representación en nuestro país y no que tengan que traer equipos de la China donde se demoran un mes para solucionarme el problema, sino que realmente tengamos un soporte técnico que valga la pena. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti. Entonces, cada vez más, pues la idea es que se pueda hacer una evaluación y evaluación y la fase de reemplazo. Todos estos temas, pues hay que ahondarlos un poquito más y ustedes cuando estén leyendo la guía de Patterson se van a dar cuenta que tiene bastante amplio el concepto y les va a ayudar mucho ese tema. Bueno, pero igual, vuelvo y les digo, si hoy no terminamos, porque ¿hasta qué horas va a ir César esta presentación? Hasta las 8 de la noche nos habíamos programado, pero efectivamente, si no nos da tiempo y está disponible para otro momento, creo que el grupo, bueno, salvo diferente criterio, estaríamos dispuestos a recibir una segunda sesión. Gracias. Ah, ok. 8 de la noche, ¿de quién? ¿De ustedes o mía? No, tuya no, porque ya se pasó. Y bueno, no sé cómo estás de tiempo para un ratito más, no sé, más bien para no abusar de tu tiempo, por favor, explícanos cómo estás de disponibilidad. No, mira, yo no tengo lío, vamos a hacer media hora más porque parece que se me presentó una emergencia en la oficina y voy a tener seguro que salir, porque ahí me está escribiendo mi jefe que, que necesita urgente una solución. Claro, claro. Pero vamos si quieres, hagamos media hora más y lo que hacemos es, si ustedes gustan y si así lo ven conveniente, nos agendamos y el próximo lunes hacemos otra charla y ya ustedes tendrán algo, otras preguntas y empezamos a mirar cómo las solucionamos. No sé si les parece. ¿Alguno que se manifieste? Yo estoy de acuerdo, pero no sé, Marco. Completamente de acuerdo, démosle. Listo, bien. Sí, igual, por mí no hay ningún problema. Ok, perfecto. Aquí nosotros yo creo que nos sujetamos más bien al horario de Don Diáfano. Como decimos en Costa Rica, Don Diáfano, nosotros vieras que ya en varias ocasiones hemos de patada larga, así que no se preocupen, más bien sería a disposición del horario suyo. No, es que la idea mía era ir hoy hasta más tarde, pero no contaba con que se presentara este inconveniente. Parece que es grave, pero bueno, ya no hay nada que hacer. Me toca ahorita ir a Temas de mirar qué fue seguridad, lo que... no se preocupe, bueno, hasta donde usted considere para no abusar de su tiempo, Diáfano. No te preocupes, vamos a ir dando y yo ahorita me pongo al día con el tema. Ok, Eh, dale. entonces, como les decía, cuando yo ya estoy haciendo evaluación y reemplazo, aquí en este pedacito aquí, donde estamos aquí, en esta evaluación y reemplazo, ya tengo que empezar a determinar es cuánto me está valiendo el mantenimiento. Eso es lo importante.
¿Por qué? Porque si yo sé que los equipos me están consumiendo mucho dinero y que hay equipos en el mercado que hacen lo que estamos haciendo, que son inclusive ya algunos mejores, pues lo mejor es comprarlo, uno nuevo, y empezar a reemplazar ese equipo. Generalmente no se da sino hasta después de 5 años. Yo sé que ustedes verán, no sé si les pase, pero a mí en Colombia cuando estoy haciendo auditoría, encuentro que todavía hay equipos de hace 10 años desde de funcionamiento. Entonces uno dice, venga, revisa mantenimiento y ellos dicen, no, es que no lo hemos cambiado porque el equipo realmente no ha fallado, o sea, ha estado con los mantenimientos normales y nos sale más barato mantenerlo, aunque ya la tecnología pueda estar obsoleta, ¿no? Entonces hay que hacer una evaluación del sistema y ahí hay que ya empezar a pedirle a los vendedores, a nuestros proveedores, que nos empiecen a mostrar qué hay nuevo en el mercado dentro de unas características mejores a las que yo tengo, pero que estén dentro de un costo aceptable, teniendo en cuenta lo que yo me estoy gastando del mantenimiento. Es parte de lo que normalmente hacemos, ¿no? Es parte de lo que normalmente nosotros trabajamos acá. Los administradores o los gestores de la parte financiera, que son los que nos van a decir, bueno, hay dinero, no hay dinero, sí, o se puede o no se puede. Los consultores, porque hay veces, y aquí yo hago un ejemplo sobre los consultores, y es que muchas veces nosotros no utilizamos un consultor porque, no, pero es que yo soy el de seguridad, sí, pero es que el de seguridad no significa que sea Dios y que se las sepa todas, ¿no? Entonces hay cosas en las que uno va a tener que consultar y pues eso no lo hace menos profesional. Por el contrario, lo hace mucho más profesional que otros que toman la decisión. Y le voy a dar el ejemplo. Si tú vas donde un médico general, el médico general te hace unos exámenes, te pide, te ausculta inicialmente, luego si ve que hay necesidad te envía unos exámenes o si no te receta un medicamento que es un acetaminofén o una cosa de esas, porque no es grave. Pero si te hace los exámenes y te sale algo grave, él no dice, hey, mira, Biofanor, te salió un problema en el cerebro. Pero yo llamo ahí a un neurólogo para ver si me presta un libro para ver cómo lo opero. No, ¿cierto? Él llama al especialista. Igual, hay veces que hay cosas que nosotros no manejamos y hay un especialista que lo sabe. Le vamos a consultar. Y eso no te quita nada de ser o no profesional. Entonces también hay que incluir a los que ponen la plata. ¿Y qué actividades hacemos? Bueno, mantener los archivos para poder justificar por qué vamos a cambiar. La investigación del mercado, que es lo que he venido hablando, y una justificación del reemplazo. ¿Por qué lo vamos a reemplazar? Porque ya está presentando muchos problemas, porque ya me genera muchas fallas, porque los mantenimientos están saliendo más costosos que comprar un equipo nuevo, que me va a tener 2 años o un año de garantía, donde no vamos a tener que invertirle un peso y por el contrario vamos a optimizar los sistemas que tenemos. Ese es como parte de lo que tenemos que hacer en ese desarrollo. Lo que hemos visto es, digamos que el escenario general de todo lo que tiene el libro de Patterson. Vamos a ir a tratar de ver algunas cosas ya en cada una de las fases. Entonces, les decía que en la fase de planificación necesitamos obtener la participación temprana de los inversionistas. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el tema de la plata. El objetivo de la fase de planificación, les decía, era garantizar que tanto las medidas preventivas, correctivas y detectivas necesarias se implementen después de haber hecho una evaluación de riesgos y obviamente que proporcionen una mejora en el nivel de protección de los activos. Entonces ahí es importante ese paso, obtener esa participación temprana. También es importante identificar los objetivos del sistema de seguridad física. ¿Qué queremos con el sistema de seguridad física? Entonces, lo que queremos es un circuito cerrado de televisión para controlar áreas sensibles de la organización donde no hay presencia de seguridad humana. Ese es un objetivo. Los objetivos deben ser medibles, deben ser SMART, deben ser medibles, atados al tiempo, todo ese tipo de cosas deben estar claros. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sería interesante.
Lo otro es determinar el método de gestión. ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿Quién va a ser el administrador de ese tema? ¿Cómo desarrollar el ciclo de vida propuesto, que ya habíamos visto el ciclo de vida de ese tema? Luego seleccionar al director del proyecto. Entonces hacemos documentar requisitos de formatos, hacemos la justificación de por qué lo vamos a hacer, seleccionamos a la persona, seleccionamos el equipo humano para el proyecto, quiénes van a trabajar en ese equipo del proyecto, que es el primer paso de la fase de planificación del ciclo de vida, es formar ese equipo para desarrollar los requerimientos del sistema de seguridad física, para cumplir con la planificación. Es importante obtener una temprana participación de todas las partes interesadas, y cuando las empresas deciden adquirir un nuevo sistema, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Luego, realizar la programación, ya es el cronograma preliminar que les decía en algún momento. Mantener reuniones regularmente, y esas reuniones se deben hacer siquiera una vez semanal. Generalmente uno las programa entre martes y miércoles, que son como los días donde uno más, de pronto tiene un poquito más de holgura cuando está trabajando proyectos. Entonces hay que mantener esas reuniones. Es desarrollar ese criterio de diseño que en algún momento les decía que son importantes manejarlos, tener claro cuáles son las evaluaciones de las vulnerabilidades, tener claro cuál va a ser el costo-beneficio. Ahí hay que trabajar fuerte en esa definición del problema. En la elaboración de una declaración de problema se debe resolver que el equipo del proyecto debe considerar temas como terrorismo, como la historia de robos, como los objetivos más probables, como los problemas sobre eficiencia de la fuerza de protección. En fin, ahí esos criterios juegan un papel importante en el tema de diseño. Hay que hacer unas visitas a los sitios visita de sitios con nuevos sistemas que me permitan ver si lo que voy a adquirir es importante y funciona. Y ahí uno puede hacer varias preguntas. Una de las preguntas que va a hacer normalmente es a la persona que lo instaló si lo volvería a utilizar o no, porque sí es importante porque puede decir, no, mira, yo realmente este sistema no lo utilizaría más, mejoraría con otras cosas. Entonces me podría dar a mí también algunas luces interesantes para manejar ese tema. Permitir a los contratistas hacer preguntas, que es importante para que podamos desarrollar, como les decía, qué es lo que queremos. Y lo que buscamos es emplear siempre la última tecnología. Aquí hay una cosa importante también que decir, y es que cada vez que nosotros vamos a emplear la última tecnología, debemos estar pensando en integración, que se permita integrar con muchas más cosas de las que tiene la organización, ya sea con la iluminación, ya sea con citofonías, con todas esas cosas en donde los edificios ya en la actualidad funcionan de esa manera, integrados en todos los elementos, ya sea con la iluminación, con las barreras, con los sistemas de detección de intrusos, con puertas, con CCTVs, todo ese tipo de cosas debemos pensar en esta parte. Ya en la fase de diseño, que era el tema donde realmente eso lo van a encontrar ustedes en el capítulo 5 del libro de Patterson, y lo van a encontrar como la fase de diseño y estimación. Entonces, ahí hay unos elementos, hay que desarrollar unos criterios de diseño y elementos de diseño de seguridad. Un diseño de seguridad exitoso, pues, tiene que ver con los avances tecnológicos. Obviamente, en esas especificaciones del diseño, uno de los entregables, como les decía, es de la fase de diseño, es la especificación del sistema de seguridad física. Si el método de adquisición a emplear es un llamado a una propuesta a licitar, pues el entregable será una especificación funcional que realmente explique en detalle las funciones deseadas del sistema y los parámetros de funcionamiento que yo quiero que tengan, ¿no? Entonces, se va a solicitar a los potenciales contratistas presentar sus propuestas que muestren cómo van a cumplir con los requerimientos funcionales con las personas, el hardware y el software. Y si el método de adquisición pues es una invitación a presentar ofertas, la especificación va a ser un listado de los equipos y el software que yo necesito y que solicito.
con precios, ¿no? Y obviamente se le va a pedir a los contratistas este tema. Entonces, hay que desarrollar especificaciones funcionales, hay que desarrollar un documento de trabajo, unas instrucciones para los licitantes, desarrollar los criterios de diseño también aquí ayudan a identificar las características que el sistema de seguridad tendrá, ¿no? Y cómo va a ser el tema de funcionamiento del sistema. Pues el funcionamiento del sistema básicamente se refiere a elementos como el tiempo de respuesta para que una lectora atienda una solicitud de una de las tarjetas, o de una puerta, o de un torniquete. Los requerimientos de confiabilidad y disponibilidad aquí también se deben establecer, ¿no? Y obviamente la carga máxima del sistema pues debe incorporar siempre un factor que busque una expansión. Generalmente uno lo piensa entre el 45 y el 50%. Los estudiosos del tema hablan siempre del 50%. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Y lo van a ver cuando estén leyendo el libro de Patterson, él habla del 50%. Él habla del 50%. Entonces ahí también está el tema de la capacidad. Este criterio pues es el que debe explicar detalladamente los valores mínimos para el tamaño y espacio de los distintos componentes del sistema. También sirve para abordar los requisitos de expansión y recambios. Es importante ese tema. Características especiales, todo lo que tiene que ver con códigos o estándares en cada país, hay veces hay unos cambios. Entonces, pues ahí es importante que nosotros podamos tener ese tema. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, hay unas especificaciones mínimas. Y esas especificaciones mínimas son los requerimientos de equipo, los servicios de instalación, cómo se va a hacer la capacitación, cómo va a ser el tema de mantenimiento, cómo van a ser las comunicaciones. Entonces, el producto, por lo menos hay productos del diseño que en el producto de la fase de diseño se llama paquete de la oferta o los documentos de construcción, y que consiste en las instrucciones ya específicas donde aparecen planos y los cronogramas para los oferentes. Entonces ahí ya hay unas especificaciones del diseño que proporcionan los requerimientos del sistema de seguridad, ya con el detalle suficiente que permita a los oferentes obtener una visión común de las funciones requeridas del sistema y de lo que se tiene que hacer para instalarlo y para que se ejecute las funciones deseadas, ¿no? Entonces ahí hay dibujos de plano, de evaluación, dibujos de detalle, diagramas de canalización vertical. Creo que hay una que se llama listas de conductos y cables, ¿no? Y también está el tema de los hardware, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y todo ese tipo de cosas es parte de lo que... para efectos del PSP, hay un modelo de especificaciones, un formulario de especificaciones, un formulario que es el formato CSI, que tiene 3 elementos, un elemento general, un producto y una ejecución, que es como normalmente lo vamos a revisar. Entonces, cuando estábamos hablando ya en esa parte de los criterios de diseño, hablamos de los códigos y de los estándares. Entonces, cuando hablamos de códigos y estándares, este criterio, pues aquí identifica todo estándar o código, ya sea nacional o local, de construcción, de incendio o de seguridad de la vida, o los que sean aplicables al proyecto. Es necesario considerar cualquier estándar de la empresa que esté relacionado con los dispositivos de seguridad o las operaciones. Lo otro es la calidad y la confiabilidad. Entonces, el diseño debe especificar niveles razonables de calidad y evitar los elementos innecesarios. Y el diseño también seguramente deberá prestar atención a la confiabilidad del sistema. Algunas implementaciones pueden obtener su máximo aprovechamiento durante crisis o desastres. Sin embargo, pues este tipo de eventos también puede impedir las comunicaciones normales y ese tipo de cosas, entonces tenemos que verlo. Lo otro es el rendimiento, que tiene que ver con la confiabilidad y las características especiales, que es la especificación de evitar las características especiales en lo que más pueda. ¿Por qué? Porque a veces se excluye a algunos proveedores. Entonces es mejor especificar elementos que normalmente están disponibles, o sea, tales como software comercial estándar que existe en el mercado. Incluso
puede ser conveniente hacer una reingeniería de los procedimientos de la organización para que sean seguramente capaces de recibir, de incorporar el sistema disponible en el mercado, ¿no? Si el sistema no cumple con todas las necesidades operacionales o de la gestión, pues debe ser adaptado al entorno de la organización. Entonces, cualquier función de detección, de intrusión, de control de accesos, pues y la idea es verificarlo. Lo otro tiene que ver con los presupuestos, que tiene que ver con el costo. Entonces, el presupuesto siempre es una limitación y el diseño consiste en cumplir el mayor número de objetivos operacionales posibles dentro del presupuesto, dentro del costo. Las operaciones es críticas y aquí todas las restricciones colocadas en el diseño para las operaciones de la empresa deben ser definidas y abordadas. Todo lo que tiene que ver con cultura de la empresa, imagen y todo ese tema, es porque la cultura de la empresa siempre exige ciertos requisitos especiales que están relacionados con la estética. Y es importante que las medidas de seguridad implementadas pues se complementen y funcionen dentro de lo que tiene que ver con la imagen corporativa. Lo otro es monitoreo y procedimientos de supervisión, evaluación y respuesta, que son los procedimientos para el sistema que deben ser abordados en el diseño y no durante la fase de instalación. Obviamente se deben asignar a los miembros del equipo del proyecto para que desarrollen los procedimientos de supervisión y evaluación y obviamente respuestas que se usarán en el nuevo sistema. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento también está acá y el mantenimiento del hardware y software debe abordarse a nivel de diseño para lograr hacer aseguramiento de que el sistema es de fácil mantenimiento, ¿no? Con lo rápido que avanza pues la tecnología, sí es importante que el sistema tenga las versiones más recientes, como les decía. Entonces ahí hay varias cosas que están relacionadas con ese elemento. Tipos de invitaciones a licitar, señor. Una de las cosas que nosotros hemos estado hablando es con respecto a que, si bien tenemos que contar con lo último tecnología, como usted dice, pero tampoco llegar al punto en que tengamos que ser sujetos como laboratorio de prueba. Ah, sí, estoy de acuerdo. Porque, vea, yo tengo un ejemplo para eso. Y el ejemplo es lo que les voy a decir. A veces suena, pues en Colombia se lo toman a mal, espero no sea así. Y es que uno a veces compra cosas que no necesita con plata que no tiene para la gente que no le importa. A veces, el de seguridad, por el afán de querer tenerlo, el último juguete, no le pone atención a lo que necesita y hace una inversión que va a subutilizar. Y a la gente no le interesa eso, a la gente le interesa es sentirse seguro. Y a veces no es el equipo que vale un poco de plata, sino un equipo que tenga un desempeño del que yo necesito. Entonces, eso es lo importante dentro de ese escenario. Gracias. No, gracias a ti. Entonces, cuando hablaba de los tipos de invitaciones, entonces esto lo vamos a ver en los temas de adquisición. Uno de los principales desafíos que tiene un gerente de seguridad es la adquisición de los sistemas de seguridad. ¿Por qué? Porque se dice que la adquisición de un sistema de seguridad es más difícil que la compra de otros bienes y servicios. Y todo porque básicamente son requerimientos de alguna manera complejos debido a los avances tecnológicos, ¿no? Entonces el sistema puede ser entregado tarde o sobre el presupuesto. El sistema no funciona, esos son riesgos que normalmente vamos a tener. El sistema no funciona según los requerimientos. Bueno, ahí la organización es incapaz de recuperar el dinero pagado, por lo menos. Entonces, generalmente en las organizaciones hay una formación de un comité de adquisición y ese proceso de adquisición de un sistema de seguridad generalmente comienza en el departamento de seguridad, quien identifica esas necesidades que tiene para tener ese nuevo sistema. Y obviamente las solicitudes de adquisición se tramitan a través de un proceso de trabajo de personal autorizado de compras. Una vez aprobada, pues las actividades de compra del sistema son llevadas a cabo por un comité de compras y el cual está formado por especialistas en seguridad, en TI, personal de compras, representantes de las partes interesadas. Entonces, los potenciales riesgos normalmente en la compra es falta de objetivos comunes entre los miembros del comité, una falta de habilidad y experiencia de los miembros del comité de compra y contratación de los sistemas de seguridad y la estructura
de organización poco conocida o poco clara. Entonces, hay unos tipos de invitaciones a licitar o los métodos de adquisición. Entonces, los 3 métodos comunes de adquisición están ahí. Proveedor único o única fuente, como normalmente se le llama. Es un tipo de compra que implica solo un proveedor y se usa cuando el cliente tiene un profundo conocimiento de los requerimientos definidos y los sistemas están disponibles en el mercado. En algunos casos, el proveedor tiene el único producto en el mercado que me puede servir. Eso frente a eso. Luego, la solicitud de oferta o la solicitud de propuesta, como se llama, o RFP. Es el método más común de adquisición en el campo de la seguridad y el cliente emite una solicitud de propuesta que contiene los requisitos funcionales del sistema de seguridad. Entonces, los posibles proveedores preparan las propuestas respecto a cómo van a cumplir con los requisitos que yo detallé de los equipos, ¿no? Y luego yo como cliente los voy a evaluar. La invitación a presentar oferta o solicitud para cotizar o invitación a licitar es una compra mediante que se usa cuando el cliente ha completado su propio diseño del sistema de seguridad y que incluye la selección de hardware, software y la invitación a presentar ofertas. Solicita a los proveedores que indiquen el costo de los materiales y de la instalación. Por lo general, el oferente calificado con el menor precio es al que se le adjudica. Ahí hay un error, ¿no? Porque no siempre esa es la mejor forma. Esa nunca ha sido la mejor forma para hacerlo. El paquete de licitación tiene un concepto general, unos productos, una ejecución, unos dibujos y un esquema. Generalmente es como nosotros lo vemos ya dentro de ese paquete licitatorio. Pero pues digamos que ahí hay partes, cositas. En ese paquete de invitación tiene que haber una autoridad y una responsabilidad de quién es el que lo hace. Cómo la descripción general del proyecto, cuáles son los documentos que vamos a pedir, cómo va a operar mi sistema, cuáles son las descripciones de los productos y servicios y ahora sí, quién los va a suministrar, cómo los va a instalar y cómo van a hacer el tema de las conexiones. Eso es fundamental a la hora de manejar ese tema. Entonces hay unas instrucciones de la licitación que son importantes. Entonces primero van a estar los formatos de licitación. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vamos a decir cómo es que vamos a seleccionar al contratista. Y uno de los pasos más importantes en la fase de adquisición es eso, incluir una buena selección de proveedores y contratistas que sean capaces y competentes. Por esa razón, muchas empresas precalifican a los contratistas antes de enviarles una invitación. Entonces, hay unos formatos y hay una calificación de oferentes, y entonces esas calificaciones de oferentes fueron obtenidas generalmente lo que uno encuentra es que se han traído desde la parte gubernamental. Por lo menos en Estados Unidos se pide licencia del contratista estatal, distribuidor autorizado del fabricante, propuesto por un mínimo de 3 años, un mínimo de 5 referencias, seguro de responsabilidad civil, que ya hablan de $2 millones, seguro de vehículos comerciales de al menos 1 millón, y la capacidad para proporcionar garantías de cumplimiento si así yo lo solicitara. Todo lo que tiene que ver con seguros, con notificaciones, modificaciones, toda modificación que se haga debe estar autorizada por el que pidió el sistema. Y todo lo que tiene que ver con garantías de calidad son requerimientos que se deben tener en cuenta para la garantía. Todos los equipos deben proveer en cantidades adecuadas, ser nuevos, funcionar correctamente, en concordancia con lo que nosotros propusimos. Todos los equipos y accesorios deben ser productos de un fabricante que se dedique regularmente a su fabricación. Todo ese tipo de cosas van a estar en temas de la garantía, para luego sí adjudicar el contrato, ¿no? Entonces, eso es lo que, cuando adjudicamos el contrato, la última fase del proceso de compras, ya es la adjudicación. Entonces, ahí es donde tenemos varias cosas. Entonces, el objetivo del proyecto, pues tiene un objetivo general. Obviamente va a tener una misión y una visión. Si vamos a tener expansiones futuras, pues hay que considerarlas para no dejar todo como tan justo que no tengamos posibilidad de hacer una ampliación más adelante. Todo cómo va a ser el manejo de las interfaces del sistema, cuáles son las condiciones del sitio, todo el tema de mantenimiento, programación, el equipo necesario y las reuniones de coordinación que debemos mantener frente
a ese equipo. Luego, en el paquete de licitación debe estar también los productos, el hardware, sus componentes y todo ese tipo de cosas que son importantes tener en cuenta a la hora de manejar cada uno de los sistemas. Entonces, César, yo creo que hasta aquí puedo acompañarlos. Claro, Voy a claro. tener que salir de urgencia. De antemano les pido una inmensa excusa por no haber podido cumplir todo lo que les propuse que haríamos hoy, pero me comprometo con ustedes que la siguiente lunes, si así ustedes lo ven a bien, nos podamos reunir otra hora y media o 2 horas y poder terminar pues un barniz de esto porque les va a tocar profundizar mucho en el tema. Generalmente esta capacitación en CES dura 10 horas y yo estoy corriendo con lo más importante de lo de Claro. contar, de poderles ayudar. No, excelente, excelente. Más bien, ya que tengo aquí la presentación, nosotros utilizamos una página donde compartimos la información que desarrollamos. La voy a subir para que el compañero que tenga gusto de mirarla antes de tu presentación el próximo lunes, vaya adelantando. Y así también, pues, adelantamos un poco criterios cuando llegues a presentar, ¿te parece? Sí, no hay ningún inconveniente. Bueno, muchísimas gracias. Marco, tal vez si quisiera cerrar, muchas gracias y no te atrasamos más, Diáfano. Adelante, Marco. Diáfano, muchas gracias, excelente presentación y creo que nos motivas enormemente para continuar con todo lo que viene. Así que vaya bien en la tarea que tienes ahora. Gracias por todo. No, gracias a todos ustedes. Vuelvo y les digo, mil y mil excusas. Desafortunadamente no, quedarme va a ser complicado porque tengo ya como unos 30 WhatsApps. Parece que la situación es complicada y bueno, lo mejor es estar. No, adelante, adelante. Compañeros, se quedan en línea, por favor, porque queremos cerrar con unos 10 minutillos más. Gracias. Buena suerte, Diáfano. Nos hablamos la próxima semana. Sí, no te preocupes. Lo que necesite, como siempre, estoy a tu entera disposición. Los únicos días que no puedo es el martes. Si ustedes quieren otro día en la semana, me cuentan y lo hacemos. No hay problema. Ok, aquí lo acordamos y te escribimos. Sí, listo, no hay ningún lío. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buena suerte. Bien, chao. Ok. Qué curioso, ¿de dónde será ese paisaje? Ese es el puente de la parte del complejo Clinton. Ah, sí, qué manera. Paso del riachuelo. Es para que vea. Sí, ahí se ven a los lados las piñuelas y esa cosa, sí, tienes razón. Sí, tienes razón, sí, qué bárbaro. Bueno, está bien. Bien, vamos a retomar aquí el control. Un momentín, nada más. Ya, Pablo, si quiere lo deja ahí, yo lo sigo cerrando aquí. Listo. Ok, ya tengo control nuevamente. Compañeros, yo les había pasado, bueno, primero que todo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre la presentación de Diáfanos. Yo en lo personal estoy muy, muy satisfecho. Diáfanos, si quiere lo deja ahí, ya yo me encargo aquí. Sí, no, yo igual, bastante satisfecho. Pasa uno consumido en la pantalla, porque en realidad bastante ilustrativa también, que eso es algo importante, ¿verdad? Sí. No, pues valió la pena y qué bueno que más bien podemos aprovecharlo en otro día de la semana. ¿Cómo estábamos de participación? ¿Estamos completos? Ah, sí, ahí está Cristian. Cristian, buenas noches. Que no te había visto ahí en la lista. Buenas noches, por acá estamos. Ok, gracias. Yo temprano había puesto algo, déjenme ver si lo puedo mostrar. Les había puesto algo de
Vamos a ver. ¿Quién me tenía eso? Tenía algo de acá. Ajá, lo de este curso. Esa fue una invitación que me llegó de Alas. No sé cuántos de ustedes son miembros de Alas, pero esa invitación es gratis, es un webinar y tiene que ver con control de acceso. Hay un ingeniero que da esa capacitación, es el día 11, creo que es al mediodía. Entonces, si alguien quisiera registrarse, yo le puedo pasar el correo donde está la invitación. No sé si alguien ya es miembro de ALAS. Sí, correcto, César. Es interesante que lo pasaras. Ese miembro de ALAS. Okay. Excelente, entonces yo se los voy a compartir para que lo tengan. Les voy a pasar ahí el link. Con esto que te voy a preguntar, me doy por enterado de, voy a revelar si soy o no soy, ¿qué es ALAS? Sí, ALAS es la Asociación Latinoamericana de Seguridad. Asociación Latinoamericana de Seguridad. Ah, encantado, mucho gusto. Gracias. Y entonces, los miembros... Nosotros somos ALAS, César. Nosotros estamos... bueno. Perfecto, Johnny, perfecto. Bueno, nada más que... Todos los años ahí. Igual, bueno. igual nosotros, lo que yo no sé es si es por persona o por empresa. No importa. En este caso no sería tan importante porque es una presentación gratis, pero y es preparada por la gente de HID. El sábado anterior yo estuve hablando de HID, pero sí sería muy bueno si podemos ver el tema de plataforma de identidad. Me parece que es un excelente tema que eventualmente nos va a servir en todo lo que vamos a venir a ver de implementación. Entonces, yo creo que si agarramos una charla de esta, es una hora, generalmente son de 45 a una hora, pues podría ayudarnos a redondear un poco más nuestro conocimiento en temas de control de acceso. Pásala así porque ahí se entera uno de cosas de actualización y la verdad que circulan varias que podemos estar circulando entre nosotros para participar. Ok, excelente. Sobre todo con lo de la tarea. No sé si hay alguna duda, comentario antes de cerrar la sesión de hoy con respecto a la tarea. Yo sí tengo dudas. ¿Cuándo tengo que presentarla? ¿Cómo voy a presentarla, porfa? Ok. Usted no estuvo el sábado, ¿verdad? No, señora. A mí es que les comento un poco. Ahorita estoy un poco complicado porque estoy menos 3 ejecutivos, menos 3 personas que atienden clientes, uno accidentado, otro le dio un infarto y otro está en Perú. Entonces se me ha complicado un poco el tema. Sí, está complicado, ¿verdad? Bien, tal vez ahí lo que puedo hacer es que veamos qué fue lo que se asignó en ese día y arranquemos de lo que se asignó, si les parece bien. ¿Sí? Es básicamente, a ver si lo puedo ampliar acá. Aquí lo tengo, lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Lo que hicimos es que la tarea que veníamos haciendo, la práctica sobre el proyecto Clinton, la estábamos haciendo todos a la vez, me refiero a grupos, parejas. Habíamos decidido hacerlo así y esa pareja tenía que implementar tanto perímetro como la parte interna de los edificios. El sábado acordamos como grupo separar las tareas y que cada uno presentara un tema. En el caso de Bill, le tocó el tema de iluminación. ¿Qué quiere decir? Que Bill nos va a recomendar cuál es la iluminación correcta para el proyecto Clinton. Pero cuando hablamos de la parte correcta es toda la especificación técnica, que si es un poste de 8 metros, de 16 metros, que si tiene una lámpara incandescente o si tiene una
de haluro, o si tiene una de gas, o si tiene lo que corresponda de acuerdo a su criterio y de acuerdo, apoyado en el libro. Porque lo que queremos es repasar los diferentes tipos que hay. Como sabemos bien que iluminación hay para estacionamientos, para áreas perimetrales, para accesos principales, para la caseta de vigilancia, para el cuarto de monitoreo, todos ellos varían. Estaríamos hablando ahí de lúmenes, estamos hablando de pie candela, candela por pie cuadrado, es así, ¿verdad? Sí, candela por pie cuadrado. Y toda esta especificación, la idea es tenerla, en este caso, le tocaría a Bill. Después el otro compañero sería Julio. Julio con oficiales de seguridad y respuesta. Bueno, hay también parámetros para oficiales de seguridad y respuesta, siempre basado en el concepto del proyecto Clinton. Entonces, dentro del proyecto Clinton se van a necesitar, no sé, un grupo de 24 horas, más un grupo de respuesta que se compone de tantas personas, más un grupo de monitoreo, más un grupo de XXX. Eso es la propuesta que va a hacer el compañero Julio César. Después está Ronald con el tema de cerraduras. Estos son edificios que llevan cerraduras desde la parte del perímetro hasta la bóveda, porque van a haber bóvedas. Entonces ahí le tocará a Ronald hacer las recomendaciones. En el caso de Marco, sensores internos. Tenemos los sensores, los dividimos en dos, internos y externos. Sensores internos. Van a haber sensores internos que controlen ascensores, que controlen pasillos, que controlen, que estén no controlando, sino más bien en áreas sensibles del edificio y no tan sensibles, etcétera, etcétera. Y están los sensores externos, que le toca al compañero Johnny Cordero, sensores externos. Y en sensores externos estamos hablando de perímetros, estamos hablando de cable coaxial con fugas, estamos hablando de bioestático, estamos hablando de microfónico para poner en las mallas ciclón, estamos hablando de cable electrificado para topping de las vallas y de los muros. Todo eso son sensores externos. Cristian le corresponderá videovigilancia. A Jeffrey, ahora sí, ese es el suyo, políticas y procedimientos. Ok. Entonces, de igual forma, siempre apoyado o más bien basado en las necesidades del complejo Clinton. Ok, Ese perfecto. Un brevísimo repaso de lo que vimos el sábado. Johnny no estuvo presente y tampoco estuvo presente Jeffrey, pero Johnny, te cedo la palabra en caso de que haya alguna pregunta. En este momento ya está con una llamada de un cliente, una situación que tenemos ahí, pero él dice que sí, que todo en orden. Muy bien. Excelente, entonces, nada, estamos a las 7:45, nos estaríamos viendo el sábado. No tenemos lugar definido, lo definimos de una vez. ¿Propuestas? Yo hubiera dicho que acá 9, pero todavía, a como está esta semana, no me comprometo todavía. Hasta aquí, por lo menos al jueves. Muchas gracias. Yo podría preguntar en Detector a ver si me prestan la sala de juntas, pero está abierto a si está disponible o no. Entonces no sé si me darán chance para consultarlo o tienen otra propuesta. Cualquier cosa, si no pueden y quieren ir a Coyol, me avisan. Los sábados yo no tengo problemas. Muy bien, ¿qué les parece entonces? Entendiendo de que tenemos dos posibilidades, agotemos la de Detector, que queda ahí a un costado de la Embajada Americana, y
La otra sería, en segundo lugar, sería Coyol. Si les parece, lo hacemos en ese orden y esperamos que Julio nos confirme o nos rechace. Mañana mismo pregunto. Muy bien. Muy bien. Excelente, señores. Excelente noche y excelente descanso para todos y nos veríamos Dios primero. Perdone, ¿alguien habló? No, es que estaba hablando con otra cosa. Perdona, disculpa. Ok. Bien, entonces si estamos ahí, finalizamos a esta hora. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Igualmente, buenas noches a todos, compañeros. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias. Buenas noches, señores. Muchas gracias. Bien, gracias a todos. Buenas noches.